Un tema que empecé la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Cuánto se acuerdan? Nadie. Si yo, no, señor. Pero si yo se lo hubiera cambiado. ¿Lo de qué? ¿Cómo? ¿Cómo qué? Ya le, com- ya le cambió el nombre. Pero ¿qué significa eso ahora? ¿Qué significa la hora, la hora? ¿Qué fue esa palabra? ¿Qué es una palabra? Tetelestai, consumado. Entonces, me imagino que no se acuerdan que Sí, acá ujú, Juan 19:30, cuando Jesús fueron las últimas palabras que él declaró, consumado es, que en griego es tetelestai. Y estábamos hablé sobre qué era, o sea, qué fue lo que es lo consumado. Hablé del significado de la palabra consumado, ¿verdad? ¿Mm? Hablé de la palabra en hebreo y en griego, creo. Génesis 2:2, cuando el Señor dijo que había acabado, tiene que ver con esta palabra también, o sea, acabé, o sea, todo fue hecho. Mire que ya no hay nada por hacer, todo fue hecho y de lo hecho es que se ha venido como haciendo más cosas. Entonces, y nos fuimos, significaba completar, destruir, consumar, construir, ser completo, la palabra tetelestai. Y nos fuimos para Efesios 1, y yo lo dividí en tres partes. Yo, yo lo dividí en tres partes. Primero, qué es lo consumado? Y aquí en Efesios capítulo 1 habla la palabra del Señor a partir del versículo 3. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hablé qué significaba eso, las bendiciones celestiales. Yo lo dije, ¿cierto? ¿Qué dije sobre eso, perdón? ¿Qué significaba eso de que, por qué Pablo le escribe a ellos y les dice que las bendiciones, este, venían de dónde? De allá arriba. ellos tenían una creencia en Dios. ¿En quién? La diosa Diana. Ajá, ¿qué más? Él dijo que hagan una tendencia de eso, que se den cuenta que todo vendrá arriba. Ujú. Exactamente. ¿Qué más? Entonces, y hablé también lo que sigue, el 4. Dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos, ¿qué? Predestinados. Y hablé qué significaba la palabra de predestinación. Entonces, ¿qué significa la palabra predestinación? Darnos un destino de antemano. Nos dio un destino. Mira, hermano, ya nosotros nacemos. Cuando ya llegamos a esta tierra, ya nosotros ya tenemos un destino. Ya todo ha sido hecho. Ahora tenemos que encontrarnos con ese destino. El Señor dice que lo que fue ya es y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. O sea, por eso nosotros tenemos que conocer en la palabra para poder caminar y encontrar todo. Y Romanos 8:17 y Gálatas 4:5-7. ¿Qué dice Romanos 8:17?
Romanos 8:17. Y si hijo, también heredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Siempre parecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gálatas 4:5-7. Y hablaba que cuando habla, ¿por qué el Señor habla de adopción? A ver, vamos a compartir todos. ¿Por qué el Señor habla de adopción? Porque Él dice que nos adoptó. ¿Alguien sabe por qué? Que no sea Jonathan. Porque es que, mire, escúchenme. A veces nosotros tenemos mucho tiempo en la iglesia y hay cosas básicas, doctrinas básicas que no las sabemos. Y si un fundamento, que son las doctrinas, no están bien puestos, lo que se construya de ahí para arriba es bla, bla, bla y se puede caer. Entonces, a veces nosotros nos hemos levantado es en lo que nos han enseñado, en lo que hemos escuchado o en lo que nosotros creemos. Y mucha gente viene con algo, con una creencia, viene con un patrón, viene con una conducta que ni siquiera está en la Biblia. Y ya viene usted y la adopta o la adapta usted a su vida y usted camina con eso. Y entonces, y eso no le da libertad, eso no lo deja crecer, eso no lo deja avanzar. Mire, a usted le puede hablar el coco de los cocos, pero usted tiene que irse a la palabra. Se lo digo por experiencia. Porque el hombre, yo me puedo equivocar. Por eso yo le digo a la gente, mire, investigue lo que yo le enseño, váyase a la Biblia a ver si está ahí. Porque hoy en día, y la Biblia lo dice, yo estoy estudiando el libro de Primera de Timoteo, en la carta de Pablo a Timoteo, que era el pastor jovencito, y lo había mandado a pastorear, y él estaba pastoreando, pero él le manda una carta, pero una carta bien perrencuda, ¿vio? Como un padre a un hijo, como un pastor, a un hombre con experiencia a uno sin experiencia. Y algo de lo que, y mire, le está hablando y le dice, y en los postreros días, o sea, cuídate de los postreros días. Esa carta no era para Timoteo, para en ese momento, pero nos estaba hablando era a nosotros, para estos postreros días. Dice que se levantarían falsos maestros, falsos profetas. Y sabe una cosa, ¿por qué los maestros, por qué le advierte tanto de los maestros? ¿Por qué cree usted que le advierte tanto de los maestros? Inclusive en ese tiempo le dice y le habla de los maestros que andaban por ahí rondando y todo lo que estaban haciendo, ¿verdad? Pero ¿por qué de los maestros? Ya hoy en día ese ministerio de maestros no tiene ese auge como lo tuvo en un tiempo porque todo ha ido como cambiando. Todo empezaron con los misioneros, luego el auge evangelístico, después vino lo apostólico y lo profético. No creo que todo ha ido, pero el maestro y lo de maestro, pero ahorita, o sea, siempre se habla del ministerio quíntuple, donde tienen que estar los 5 ministerios, porque son los que Dios mandó, estableció, constituyó. Jesús los constituyó para un propósito. O sea, no es que el pastor tiene uno, yo tengo otro. El propósito de los 5 es uno solo. ¿Aló? Con diferentes funciones. El maestro enseñando, el pastor cuidando, el apóstol estableciendo, el profeta trayendo el orden. Pues eso es así. ¿Me hago entender? Pero dice, ahora mi pregunta es, ¿sabe usted por qué el Señor dice que se cuide de los maestros? Jonathan, ¿por qué? En ese tiempo había algo que era la palabra escrita, la que ya estaba escrita en la nueva de paz.
Entonces, como la palabra no era de fácil acceso, los que tenían acceso a la palabra de ellos era que se acudían. Entonces, por eso la característica de los maestros, que ellos hablaban. Empezando, hermano, que no estaba ni escrito. Por eso, era puro rollo y era La Torá, lo único que estaba escrito era la Torá. el acceso que había a la escritura era. Apenas le había escrito esta carta a él, a Timoteo, todavía no nos los habían mandado, todavía no había salido, todavía estaba inédita, por decir. Lo poco que aprenda, lo mucho que aprende una persona, un maestro, eso es lo que va a aportar él, eso es lo que va a. No, mi pregunta cuál es, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo de los falsos maestros? ¿Y por qué hay que cuidarse son de los maestros? Más que profeta y eso, pero habla de los maestros. ¿Por qué crees tú? Porque el maestro es el que enseña y te da lo que tiene. Sí, yo sé, claro, pero ¿por qué? Es la pregunta. Puede crear una falsa doctrina. ¿Por qué? Sí, y No, tanto era porque se da tanto de conocimiento, ¿verdad? Y no el conocimiento de Dios, sino el conocimiento humano. Lo que pasa, para añadir lo que dice Jonathan, es porque el maestro tiene una habilidad, tiene una ventaja que no lo tienen los otros ministerios. El maestro, él es el que investiga, él es el que profundiza, él es el que tiene, por decir algo, la iluminación o la revelación, como lo quieran llamar, pero en esa búsqueda, si el maestro no tiene una intimidad con el Espíritu Santo, la revelación que venga directa de Dios, ese maestro, y casi siempre todos los que se tuercen las doctrinas son los maestros. Por eso él dice, cuídense de los falsos maestros. O sea, porque la mayoría que hoy en día las falsas doctrinas que han salido, ¿de dónde han salido? De un maestro. De un maestro. Los maestros, por el don que tienen, porque el maestro tiene un don de profundizar, de investigar. Ustedes, no voy a hablar pero por ejemplo, yo no soy maestra. Yo tengo don de enseñanza que es diferente. Yo solo tengo claro. El maestro, eso es inevitable que uno no lo vea y lo conozca. Eso se busca y se mete y busca chiquitico. Yo lo hago, pero en un tema que yo vaya a desarrollar, pero no soy de los que estoy siempre. Y el maestro siempre está investigando. Y ahí es donde viene la falsa doctrina. Y el Señor, entonces, me salí, ¿verdad? Bueno, vamos otra vez. Pero es bueno que, lo que yo les quería decir, hermano, es que hay cosas que están inscritas en la palabra y hay creyentes que están viviendo todo lo contrario. Lo que ya está hecho, yo lo estoy queriendo hacer. A eso era que yo me estaba refiriendo. O sea, no tuve una base, no tuve una doctrina, una base donde yo pararme y saber que ya esto Cristo lo hizo. Entonces, cuando dice que fuimos adoptados, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo, a esta iglesia, y hoy no lo dice a nosotros, que fuimos adoptados? En el versículo 4, dice que nos cogió antes de la fundación del mundo. Antes estábamos ya escogidos, antes de la fundación. Ahora, hay cosas en la palabra como esta que en su mente humana usted no las puede entender, porque se vuelve loco. A mí me decían, cuando yo no era cristiana, decían, el que lee la Biblia se vuelve loco. Y yo nunca me pude acercar a una Biblia. Gracias a Dios nunca la tuve en mis manos. Porque yo creía eso, que se volvía loco la gente. Y yo alcancé a ver unas personas así, decían que era por la Biblia. Y puede que sea así, porque hay cosas, usted cómo va a hacer, cómo va a meterse en la mente. La Biblia no habla de Trinidad.
¿Cómo es eso? Que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Pero que Jesús no es, y, o sea, que día me sentaba hablando con Andrés ahí estudiando, decía, uy, pastora, yo decía, es que esto no se entiende con la mente humana. Eso tiene que ser una mente espiritual, solo en el espíritu y por fe. No vamos a entender nada, porque todo es espiritual, porque es que nosotros somos espirituales. Por eso el Señor lo dice, ¿verdad? Dice que la carne y el espíritu se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. O sea, la carne siempre va, yo tengo que saber qué es la carne, tengo que saber qué es el espíritu. Tengo que saber, porque la carne no es que porque fornica, adultera, no, 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 no. Es un resultado de vivir yo en eso. Pero esa no es la carne. La carne es más peligrosa, hermano. Y la mayoría vive en la carne. Mire, iba a decir algo, pero no lo digo porque será para que me linchen y no me quieran más, no me quieran nada más. Pero la carne nos habla. La carne nos habla. ¿Y para qué vas a ir? ¿Aló? ¿Para qué vas a ir? Así, eso es carne. Y usted cree que no, y eso es carne. Por eso dice, andad en el espíritu y no que satisfagáis. O sea, no le des satisfacción a la carne. Mira cómo estás. Yo oigo gente que porque ahora, como están que matando gente, no sé qué, yo no voy porque después, no, eso es carne. Que alguien me dijo, pastores, ¿y usted no le pone seguro a la puerta? Y yo, ¿para qué? Yo le digo, ahí está un ángel. Ay, no. Yo dije, bien, bueno, yo en quien he confiado. Hay gente que eso, Dios mío, esos 4 llaves aquí, 4 llaves allá. Vea, y esos son los que más rápido se les meten los ladrones. No, en verdad que sí. Entonces, mira lo que dice, y me he ido otra vez y otra vez hago la pregunta, pero nadie me dice, ¿por qué el apóstol le dice a Timoteo, le está hablando del tetelestai, o sea, de lo consumado? Les está hablando, ya todo esto fue dado, ya ustedes fueron adoptados. No estén buscando por ahí, porque ya en Cristo, ya tú tienes un papá. Y hay gente en la iglesia huérfanos, pero se quedaron en lo terrenal, ¿verdad? Pero desde que tú llegaste, o sea, ya lo eras. Es que nunca hemos sido huérfanos, ya lo éramos, sino que no lo conocíamos. Llegamos a Cristo, ya yo tengo que conocer esa verdad, que yo tengo un padre, pero no igual a mi padre terrenal. Un padre que espiritual. Y fuimos adoptados. Y la adopción, hermano, cuando usted adopta un hijo, tiene los mismos derechos que un hijo legítimo. Los mismos derechos. Todo. Tiene derecho a todo. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué le quiere decir entonces el Señor aquí a Timoteo con esto? ¿Ah? ¿Qué le quiere decir? Hijos, mire, vean, mira lo que dice. En amor, habiéndonos predestinados primero nos predestina, o sea, nos da un destino antes de, o sea, ya usted tiene un destino, usted ahora tiene que decir, voy a mi destino, pero me asegura que soy su hija, habiéndonos predestinados y luego lo que dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos, ¿por medio de quién? Del tetelestai. Por medio de lo consumado, te hizo hijo. A todos nos hizo hijo, pero tiene que venir una aceptación. Por eso hay que aceptar ¿a quién? A Cristo, porque Él fue el autor, Él fue el consumador de eso. Pero Él no nos adoptó solo a nosotros, Él adoptó a todo el mundo.
Pero el que le conoce, el que le acepta como padre, él es que le va a tomar él como hijo. ¿Me estoy haciendo entender? Y entonces mira lo que dice, ¿por qué? Porque él dice, ustedes son adoptados en Cristo, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Quién fue el que decidió adoptarnos? Nosotros lo buscamos, como dice Juan 15, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. ¿Ah? Cuando nosotros queremos tener a alguien que nos dirija, un presidente, ¿quién lo elige? Nosotros. Y por eso es que nos equivocamos tanto. Dejemos así, ¿verdad? Entonces, mira que él dijo, o sea, ¿pero por qué lo hizo? Porque le dio la gana. Dice, por el puro afecto, por puro afecto de su voluntad. Él dijo, yo lo voy a hacer, los voy a adoptar. Entonces, ¿qué quiere decir ese consumado? Para hablar de este punto, ¿qué quiere decir cuando dice que fuimos adoptados? Y que los legítimos, ¿quiénes eran los legítimos? Los de Israel. Pero ya nosotros nos adoptó. O sea, los mismos derechos que tenían los israelitas los tenemos ¿quiénes? Nosotros. Es como si usted tiene dos hijos en su casa, uno natural y uno criado, como dice, o adoptado. Es por igual, ¿o no? Entonces, ¿qué te dice eso a ti hoy? ¿Qué te dice a ti eso hoy? Tenemos los derechos, hermanos, solo que no los conocemos. Solo que no los conocemos. ¿Y qué más dicen? Para alabanza de su gloria y de su gracia. Para alabanza de su gloria y de su gracia, con el cual nos hizo ¿qué? Aceptos en el amado. O sea, nos aceptó. Ahora, cuando nos hizo acepto o nos aceptó él, ¿qué quiere decir eso? ¿Mm? Sí, yo sé, pero ya nos aceptó como hijo, pero ahí dice, nos hizo acepto. O sea, ¿qué nos dice hoy a la iglesia cuando dice eso? ¿Cómo? Nos aceptó tal y cual como somos. Él no dijo, aquella no, porque mira cómo tiene la cara. Esa hizo tanto y esta mala gente, no, esa no, por esa yo no voy a pagar el precio. ¿Ah? Y mire que el Señor como Padre nos aceptó, ¿verdad? Nos aceptó como éramos. ¿Y por qué nosotros no nos aceptamos a nosotros como hermanos, como somos? La persona que conoce la palabra, a veces, que no la conoce, porque no la congregación, y entonces tiene un país que está de que yo tengo una anécdota, yo estoy sobre recalidad, el intercambio de la calidad de estado, entonces estaba de campo, era un maestro de Caramanga. Yo era hasta Lola. Es lo que me hablaba, no conocía la palabra, pero sabía que se hablaba. Y ese señor la preguntó, que también también los días que está mal. Y entonces ahora que con la palabra que corroboró de que esto no salva a nadie y esto va a ser más serio, ni tampoco va a ser menos serio de la que digo. Y él me dijo de que él tipo de situación que no conseguía el partido. Es lo que más. Y cada día hasta que llegó a tomar la decisión para que no matar. Y él se fue y porque yo se tira en Caramanga y le va a matar.
soy capaz de y me dijo, yo ya después, cuando yo te cuento, se le pegó un viejito de cada cosa de cabello blanco. Yo lo cuento. ¿Sabe cómo se llama eso? Y él dijo que y él dice que él no se dio cuenta, y dice que caminaron de ahí. Y dijo que no se dio cuenta en qué momento dio la vuelta y fue para la casa, y llegó a la casa y le llamaron. Entonces cuando yo me di cuenta, yo dije, la falla, en estos tiempos, a veces, porque vamos a la congregación, cantamos, ¿Usted sabe cómo se llama eso? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se llama eso? No. Que el viejito se le presentó y que... Sí estabas aquí. Por eso, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se le llama eso? Eso se llama una teofanía. Oye. Sí, no vaya a ser titilitis. Teofanía. Teo, Dios, fanía, forma. Dios toma forma. Por eso él dice, en el Evangelio dice, tuve hambre, tuve esto, dice, ¿y en qué momento? Dice, por cuánto se lo hiciste uno de pequeño, me lo hiciste a mí. Entonces, exactamente, entonces Dios toma forma. Dios puede tomar la forma de quien quiera. A través de un ángel enviarlo, o el mismo Dios transformarse y tomar una forma. O sea, se le llama, en la teología se le llama teofanía. Teo, Dios, forma, fanía, forma. O sea, Dios toma forma. Tomó la forma de ese anciano y evitó que él cometiera eso. Ahora, cuando yo hablo de que nos aceptó, hermano, es que él no puso pero para morir, para consumar la obra por cada ser humano en esta tierra. Yo soy aceptada delante de Dios. Y hay gente que te hace creer otra cosa. Tienes que hacer esto para que Dios te dé esto. Eso es en la católica. 20 velas, 10 rosarios, tanta Ave María para que Dios te oiga. No es así. Aló. Entonces, el creyente, el que conoce la palabra, el que viene a Cristo, sigue cambia la vela, cambia al cura, pero no busca la palabra. ¿Me hago entender? Entonces, ya tú no tienes que hacer nada para que Dios te ame más, porque el amor de Dios, ya, Él te ama. Tú pecas ahora y Dios no dice, pecaste, me las vas a pagar. Dios no hace eso, hermano. Jamás lo dice la Biblia. No lo digo yo. Él no me castiga. Yo pago consecuencias. Por eso estamos bajo una dispensación o bajo un pacto que se llama gracia. Y la gracia a mí me cubre. Pero la gracia tampoco va a permitir, porque cuando tú conoces la gracia, la misma gracia te lleva a que tú no peques. ¿Cuántos estuvieron en las reflexiones que yo hice en estos días? Hablando de eso, de aquellos apóstatas, que es imposible que vuelvan a ser restaurados para salvación. Entonces, pero la gracia está. ¿Qué pasa? Que el Señor, ¿por qué el Señor no está pendiente? Aún si el diablo se para y me acusa, allá está Cristo y dice, yo escuché a un hombre que dijo una frase esta semana que estaba escuchando y él habló algo y él dijo, no es que Dios ame al hombre. Eso lo dijo él. No, escuchen, no lo estoy diciendo que lo dice la Biblia.
Pero él dice, no, no es que Dios ame al hombre, él ama es a su hijo. Y como él ve al hombre por medio de su hijo, ¿sí me va a entender? Yo dije, hasta razón tiene, ¿verdad? Porque cuando alguien va a acusarlo, porque usted no sabe que el único poder que tiene Satanás es de acusarnos. El único legal, lo legal que tiene él es acusarte, más nada. No tiene más nada que hacer. Y si él te va a acusar delante, ¿tú viste lo que hizo tu hija Mayerly? Y él le dice, ¿qué sale? Y dice la palabra, hijitos, abogados tenemos para con el Padre. ¿Quién es el abogado en estos momentos? Jesús. Y cuando a ti te van a acusar por el pecado que cometiste, ¿quién saca la mano? ¿Qué dice, Padre? No los mires a ellos, mírame a mí. Y le muestra las llagas y le dice, no los mires a ellos, yo pagué por ella. Y por eso Dios no la acusa ni dice nada, porque no va a acusar a su hijo. Sepa eso. Pero ¿qué viene? Que tú sí pagas las consecuencias de lo que tú hiciste. No es que Dios te está castigando, porque Dios no está castigando en estos momentos, desde que entró la gracia hasta que se termine, a nadie. Vivo consecuencias, pero no castigo de Dios. Porque nosotros así manipulamos a los hijos. Te va a castigar Dios. O le decimos a la persona, te va a castigar. No, Dios no está castigando. Simplemente que la palabra está dicha y si yo no la cumplo, las consecuencias vienen. ¿Qué dice? Honra a quién. Hónralos. Punto. Y si no los honras, ¿qué pasa? ¿Y qué más? Eso es más profundo de lo que nosotros decimos, hermano. Más profundo. De eso de que es la vida. Mire, dice que el hijo que deshonra a su padre y a su madre se le apagará la lámpara. ¿Usted sabe cuál es la lámpara? El espíritu. Por eso los hijos tienen que saber cómo van a tratar a sus padres. ¿Aló? La lámpara se le apagará. Y dice, el hijo contumaz. Yo en esta semana he estado investigando eso. Y dice que el hijo contumaz. ¿Y sabe cuál es el hijo contumaz? ¿Sabe cuál es el hijo contumaz? El desobediente. El que te dice, el que tú le dices esto, haga esto, y sí, lo voy a hacer, y lo corrige y vuelve, y lo hace, y va y vuelve, y lo hace, y vuelve, y lo hace. Dice, pero eso lo habla en Deuteronomio, en número, en Deuteronomio. ¿Y qué dice? Al hijo contumaz, al que no te respeta, al que no te obedece, sáquelo de su casa. Sáquelo, llévelo a los ancianos. Mira todo lo que dice la palabra del Señor, hermano. Lo que pasa es que nosotros no leemos y vemos todo lo que Dios dice. Corrígelo con vara. Y dice que el hijo necio, el hijo rebelde, ¿avergüenza a quién? A su mamá. Mira que no dice al papá. Porque ¿quién es el que sale más con los niños? Las mamás. ¿Quién es el que pasa más tiempo con los niños? Con la niños. La mamá. ¿Quién es la que los malcría más? Entonces, como tú los malcrías en tu casa, cuando salen quiere que ellos se porten bien. Pero si en tu casa lo dejas que hagan lo que se les da la gana, cuando salen van a hacer lo que sea, porque eso lo hacen en su casa. Hermano, o sea, la Biblia está escrita. La Biblia está escrita. Y la Biblia, mire, la Biblia te enseña a ti de todo lo que tú quieras. De todo. ¿Aló? Entonces, mira que el Señor dice que Él nos adoptó. O sea, como hijos tenemos los mismos derechos. Ahora, ¿derechos a qué? ¿Cuáles son los derechos de un hijo? Dígame. Alimentarte. O sea, y tú lloras por comida. Cuando a ti se te revela el tetelestai, lo consumado, porque Él lo dice en su palabra, tienes derecho, eres mi hijo, solo que yo no lo reconozco como padre. No he aceptado esa paternidad en mi vida. Yo tengo, hermano, yo le digo algo. A mí una mujer un día me dijo, a usted le hace falta, mire, tenía ya 17 años de conocer al Señor. Y me dijo, a usted le hace falta
conocer la paternidad. Yo dije, ¿con qué se come eso? Yo no sabía, hermano, ni nadie me lo enseñó. Yo tuve que empezar a buscar por mi cuenta y decir, bueno, pero aquí tampoco te habla de la paternidad y te dice aquí esto es así. No, pero cuando tú lees esto, que ya se fue consumado en la cruz, cuando Cristo fue crucificado, dijo, eres mi hijo, tienes derecho. Y yo empecé, duré años para empezar a entender y que se me revelara la paternidad. Entonces dejé de llorar por pagar un arriendo. Papá, tú me dijiste y tú lo hice en tu palabra. Señor, tú sabrás. Aló, yo tengo, hermano, ¿cuántos años de estar arrendada? Nunca me he atrasado. Nunca me han cortado un servicio por falta de pago, que se me había olvidado otra cosa. Me hago entender. ¿Por qué? Porque mi papá es el que me lo paga. Pero cuando a ti se te revela ese tetelestai, ese consumado es, ya tienen padre, ya tienen todo. Tienen derechos. ¿Qué más? No solo comida. Tiene derecho a qué como hijo. Alimentación. Mire, hay algo. A todo. ¿A qué más tiene derechos? Alimentación. A un lugar. O sea, a que te protejan. A que te cuiden. Porque ¿quién cuida a los niños o a los hijos? Sus padres, ¿verdad que sí? ¿Cierto, Adriana? ¿Qué tiene? ¿Estás aquí? La veo como que... Mire, tiene derecho ahora. Los hijos, ¿saben lo más lindo que tienen los hijos? Herencia. ¿Aló? Tú tienes herencia y por eso dice, ¿y somos qué? Coherederos, ¿con quién? Con Cristo. Ahora, ¿de qué herencia nos está hablando el Señor ahí? Ya tu herencia está asegurada, hermana. Tú no tienes que hacer nada. Solamente buscarlo y conocerlo y caminar en obediencia a sus mandamientos. Él te dice, como hijo tiene derecho al cuidado, a la protección, a la provisión, herencia, ¿qué más? Todo. ¿Cuántos quieren un papá así? Ya lo tienes. Ahora hace falta es que a ti diga, se me revele. Cuando tú sabes, ahora, mira, algo más poderoso de lo que te estoy diciendo que hace la paternidad y es identidad. Aló. La paternidad te da identidad. Cuando yo conocí la paternidad, ya sé quién soy. Yo sé quién soy, hermano. Y cuando tú sabes quién tú eres, cualquiera no es el que te va a venir a zarandear. ¿Aló? Cualquiera no es el que te va a venir a decir, venga, no. Ya yo sé quién soy. Hablaba con Jonathan que yo le decía, Jonathan, así como en los padres naturales, en la parte espiritual también, Dios te da un nombre. Los papás a nosotros nos dan un nombre, ¿verdad? Un apellido, perdón, nos dan un apellido. Y somos reconocidos a la medida que vamos creciendo y vamos buscando la identidad. Usted sabe qué pasa. La gente ahora conocen al pastor, al que está con el profeta. Juan, Eloy, el que está con el profeta. Pero si usted crece y va buscando su identidad, su destino, usted después se tiene que buscar su nombre. Ya no será el hijo de. Me estoy haciendo entender. Ya no es el que anda con el profeta, ahora es el pastor fulano de tal. Ya tiene su nombre, ya se le quitó. Me hago entender, hermano. Entonces el Señor te da ¿qué? Identidad. Y cuando tú tienes identidad, eso lo hace la paternidad.
porque humanamente quienes dan la identidad es el Padre. Es el papá el que nos da la identidad. Por eso hay mucha gente, habemos muchas personas en la iglesia sin identidad. Y por eso nos resentimos, por eso me duele, por eso me voy que no sé qué, que por aquí, y andamos, mejor dicho, así como usted, el diablo me decía, Andrés, que día me decía, pastora, que noche sentí algo, y ya yo le estaba, que esa es otra cosa que también tenemos que aprender. Cristo nos dio autoridad. Entonces, él decía, pastor, y me acordé de usted o algo así, yo no sé, me dijo algo y me dijo, y yo dije, y no me vienes a molestar porque yo voy a dormir y te vas en el nombre de Jesús, y me dormí. En otro tiempo me hubiera levantado y ahora lo ato, lo amordazo, yo no sé qué, hubiera llamado a todo el mundo a que orar. ¿Sabe qué hace eso? La identidad. Por eso yo les hablaba de la posición que tú tienes en Cristo. Anoche, antes de anoche, ¿qué día yo hablaba sobre lo que dice el Señor que nos dio una fuente? Y dice que cuando tú eres esa fuente, y el diablo te va a querer tapar cuando sales por aquí, y luego, el agua no se puede, la fuente no se puede tapar. Porque si tú la tapas aquí, ella brota por acá. Y si la tapas allá, brota por acá. Cuando tú eres esa fuente, nadie te va a poder tapar, hermano. El diablo va a decir, pero es como dijeron con Jesús, ese es el demonio, ese no sé qué, ese es Belcebú, ese tal cosa. Y hasta se pasó por la gente, lo iban a matar y nadie lo vio, se hizo invisible. Ese es nuestro Padre. Aló. Nos da identidad. Usted sabe, la gente sin identidad. Y mientras tú no tengas identidad, el diablo hace contigo ochas y panochas. Te hace creer mentiras que no son y las verdades te las esconden. La verdad de la palabra te la esconde. Si los cristianos les gustara esto y degustaran esto, fuera otra cosa. ¿Aló? Y están buscando otras cosas y aquí está todo. Ya todo está resuelto, hermano. Tú no puedes ser más santa de lo que eres. Ya Dios te hizo santo y punto. Ahora tienes que buscar la santificación, que es otra cosa. Y es morir a las obras de la carne. Pero ya tú no busques para ser más santo. No, eso no es así. Entonces, ¿y qué más dice? En quien tenemos aceptos en el amado, en quien oye, se me fue el rato y yo creo que hago ahí. Y hasta ahora a las 8. Bueno, 8:30. Ay, yo me quedé ahí y no fuimos para allá, para el otro lado. Ay, no. No, las otras dos, o sea, estaba recordando lo que había pasado, pero esto no lo había compartido. ¿Cuántos van a empezar a buscar a paternidad? Búsquela, hermano. Ay, eso es lo más lindo. Mire, usted se acuesta, cuando usted tiene cuando usted tiene esa paternidad, cuando ya usted la conoce, vean, usted nada más que se tira y usted se pinta aquí algo así, papá. Y usted se imagina en la cazuela, así que se llama ya la cazuela, ¿verdad? Se lo digo delante de Dios que es así. Señor, una cazuelita no me caería tan mal este fin de semana. O sea, espera un momentico, ahora te doy la palabra. Él dice, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y él qué? Te concederá. Deleítate. Él no dice quéjate. Usted sabe que la queja desagrada a Dios. Búsquese el significado de queja. ¿Por qué el pueblo de Israel no conquistó nada con Dios? Porque por la queja. Hermano, yo aprendí a no quejarme. Se va la luz, se va la luz. No hay agua, no hay agua. Si en la nevera se está vaciando, se vacía. Si hay agua, pero sin comer no me quedo. No te quejes. No te quejes. Escuchen. Entonces, ese fin de semana, yo hago así. Y este fin de semana, ese día, vea, no espero ni el fin de semana completo. El viernes apareció la invitación. ¿Y para dónde van? Yo no dije nada, ni me acordaba la petición que yo había tenido. Profeta, ¿para dónde quiere ir?
Yo la cazuela, claro, vamos para la cazuela. Me comí un róbalo, güey. Uy, te ese día. A ver, el Señor me dio una palabra. Si me toca el viernes, que no sé cuándo me toque, una palabra, me la dio el Señor aquí un día, y ya la saqué, ahí la tengo. Se llama los benditos y los bendecidos. ¿Quiénes son benditos y quiénes son bendecidos? Eso es tremendo, hermano. Y hay más gente que es bendecida y menos que son benditos. Se pueden contar los benditos y los bendecidos son muchos, pero los benditos, y eso con eso es que hay que estar y buscar eso, el ser bendito, no bendecido. Entonces, ¿por dónde íbamos? La riqueza de su gracia, el 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría. Mira lo que dice. La gracia, mira lo que hace la gracia, la riqueza de la gracia. O sea, la gracia es rica. Si eso fuera, si fuera lo primero, mire, si fuera lo primero que al creyente cuando viene a Cristo se le enseñara, fuera una persona libre, no hubiera tanto prejuicio. Si fuera lo primero que le enseñara a uno la gracia, pero ¿sabe que a los pastores les da miedo hablar de la gracia? Muchas veces porque no se les ha revelado a ellos y otras porque la malinterpretan. Y mientras a ti no se te revela una palabra, tú no la vas a poder transmitir. Yo camino en la gracia. Yo caminé muchas veces en la ley, mas no en la gracia. Pero cuando a mí se me reveló la gracia, y le quiero decir algo para que no se sienta usted, a mí se me está revelando la gracia todavía, porque es que la gracia es rica, es abundante. Yo luchaba y yo lo decía la semana pasada. Yo decía, Señor, yo no estoy pastoreando, yo no tengo iglesia, yo no sé qué, yo no sé cuándo. Y la gracia te sostiene. Yo creí que para que Dios me diera yo tenía que hacer algo. Eso es ley. La gracia no. Yo soy hija y el hijo le da al papá, el papá le da al hijo, trabaja o no trabaja, usted le tiene que dar su bocado a comer a su hijo. ¿Ah? ¿Sí o no? Entonces dice que en la riqueza de su gracia, mira la riqueza que trae la gracia, me hizo sobreabundar para con nosotros en toda qué, en toda qué, sabiduría, conocimiento, inteligencia. O sea, Él nos dotó. Mire, escúcheme, usted cuando recibió a Cristo, ¿a quién se le metió por dentro a usted? ¿Y con qué viene el Espíritu Santo? ¿A usted le metieron un pedacito al Espíritu Santo? Se le metió todo. Y entonces, ahí dice que sobreabundar en nosotros en toda qué sabiduría. ¿Y qué más? E inteligencia. Ahora, ¿por qué Él nos da eso en potencia, por decirlo así? Porque ahí dicen que sobreabundar. ¿Qué quiere decir sobreabundar? Siete cosas. ¿Ah? 7 aparatos se llenan y lo aplastan y le sube hasta acá. ¿Qué hizo? Sobreabundó. O sea que la gracia te dio sabiduría y te dio qué. Ahora, no como mi nieto. Bueno, abuelita, ¿por qué si dice, porque no, yo comparto con ellos la palabra, entonces ellos me dicen, mi nieto sobre todo, que es más flojo para estudiar, entonces me dice, ¿y por qué si él me lo dio y yo cuando estoy allá yo le pregunto, ¿y por qué no me lo dice? Las tareas, las cosas, él sabe. Y yo le digo, porque el Señor nos alcahueta. Si usted no estudia, ¿qué te va a recordar? Es como el que no lee la palabra, ¿qué te va a recordar?
¿Sí o no? Pero es que hay gente que dice, hermano, ¿y usted por qué no lee la Biblia? Dígame, ¿por qué no la lee? ¿Por qué no la lee, Hugo? ¿Por qué? Dígame, ¿por qué? Por eso, pero ¿por qué no la lees? Sí. Ah, hay unos que dicen, porque no la entienden. No, no, no. Hay gente que no entiende. Mire, usted se pone a leer Mateo 1. Habla de y usted dice, ¿y esto qué? Ay, pasa para allá. Se va por un salmo. Y entonces, no, y esto yo no entiendo. ¿Por qué tú no la lees? ¿Por qué tú no la lees? Ah. A usted no la entiende. No la entiende. Auri, usted y sigue leyendo, ¿verdad? Esta Biblia, si usted la tomara, esta Biblia, desde que yo la tengo resaltada, el 80% resaltada en el versículo de cada día. Oye, pero si la Biblia es todo importante. Ah, pero lo que usted va leyendo. ¿Qué he hecho ahora? Empezamos a leer versículos que yo y hasta ahora ¿Para qué? Ahora, bueno, ¿por qué le digo esto? Mire, vea, la sabiduría, quizás usted no viene, ni yo venimos de una familia, porque la inteligencia se hereda. Si nuestros papás no estudiaron y fueron bruticos, y de ahí para atrás también. La mayoría. Ah, no, Ner. Oiga, yo tengo a mis papás muertos, pero entonces uno se pone a ver en la familia. Mire que hay familias que todos son inteligentes, unos abogados, pero usted ve una familia, no, aquel es esto, aquel es otro. O sea, eso, dígalo o no, eso es hereditario. Pero cuando tú llegas a Cristo, ya cambia la cosa. Porque no es una sabiduría de esa inteligencia que uno cree humana. ¿Ya? Humana, no, humana. La humana, inteligencia humana, sabiduría humana, porque dice que la sabiduría humana es que animal y diabólica. ¿O no, Jonathan? Que la sabiduría humana es que no es, o sea, pero aquí está hablando de una sabiduría de la que te da el Espíritu Santo. Si usted no entiende, le voy a tirar un dato. Yo me imagino que la mayoría sabe. Escúchenme. ¿Quién tiene algún libro por ahí que esté leyendo alguien? ¿A quién le gusta leer acá? Nadie, ¿verdad? ¿No tienen un libro por ahí? Consígueme uno solo. Uno solo. Yo creo que no voy a terminar hoy, pero está buena la clase, ¿cierto que sí? Solamente. ¿Quién escribió este libro? ¿Quién? Bob Muffin. ¿Cuánto hace que lo escribió? Bueno, mira, a ver, ¿cuánto hace que lo escribió? Una pregunta. Si Jonathan se va a leer ese libro y no lo entiende, ¿tendrá la posibilidad de llamar al que lo escribió? Por eso, no está, ¿verdad? El autor no está. Pero el que escribió este libro, cuando tú lo vas a leer, el autor está presente. Y si no lo entiendes, pregúntale al autor. Porque dice que toda la Biblia es inspirada por Dios. O sea, él fue quien la inspiró. O sea, no hay excusa. No la entiendo. Espíritu Santo, ¿qué quiere decir esto?
Espíritu Santo. Usted hay una palabra que se le hace desconocida, usted no la investiga. Vaya, mire en Google, vaya y pregúntele a Google qué significa bíblicamente esta palabra y él se la va a soltar toda. Hoy en día, hermano, hay mucha facilidad. ¿Ah? Hay diccionario hebreo, griego, Strong, del griego al no sé qué. Mire, hermano, hoy estamos sobrepasados en muchas cosas. Y con todo eso, la gente no. Entonces aquí dice que nos hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia. Pero ¿para qué esa sabiduría y para qué esa inteligencia? Y dice el versículo 9, para darnos a conocer ¿qué? El misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se propuso en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, de la dispensación de los cumplimientos de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme que al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿A fin de qué? Miren, todo ese tetelestai, todo eso es tetelestai, todo eso fue consumado. La herencia ya la tiene, todo, ya la tiene, no tiene que buscar nada. Ahora vamos acá, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Está hablando Pablo allá. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, ¿cuántos creyeron en él? ¿Y qué dice? Fuiste. O sea, el día que tú creíste, el día que tú aceptaste, sobre ti vino un sello. Un sello. ¿Fuiste qué? Sellado. ¿Y cómo fuiste sellado? ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Yo hablé algo ayer o antes de anoche, ya ni me acuerdo. Exactamente. Hay una parábola donde el Señor habla y dice que la mujer y las 10 dracmas, las 10 monedas, yo lo expliqué. Hermano, yo me acuerdo de todo lo que hablo. Y hay gente, y uno les predica y después escuchan y al momento, pero ya después salen y se les olvidó todo. Y dice que, me dicen la hora a las 8:30. Bueno, faltan 10 minutos. Vamos a ver si terminamos. Dice que las arras, o sea, te está diciendo, ya todo fue consumado, pero ahora yo te voy a dar una garantía. ¿Sí me da a entender? Una garantía. ¿Y cuándo nos dan una garantía? ¿Cuándo nos dan una? ¿Ah? Hay un negocio y usted quiere que ese negocio se encierre, o sea, que no tenga condiciones de que se encierre, bueno, todas las armas, una inicial y cerramos el negocio de las armas y tú me esperas tanto tiempo para que no libres más cerrado. O sea, yo le di todo, Cristo hizo todo, pero ahora yo voy a hacer un negocio con ustedes, yo los voy a sellar con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice que es que el 14, léanlo, miren que tienen la Biblia y no la leen. Escucha, ¿hasta cuándo van a hacer esas arras? Tremendo, ¿verdad? El Señor no se le escapa nada. Explíquelo, Jonathan, es mi Vega Mejía. Escuchen. Que es las cargas de nuestra herencia. Tenemos una herencia mucho más grande, pero las cargas, él hizo el negocio con el Espíritu Santo de hablo con nosotros. Hasta la redención es algo que se recupera, que se restaura, ¿verdad? Tenemos una posición que perdimos del Espíritu Santo hasta que Él nos redimos, nos vuelva a llevar a esa posición que adquirimos con la muerte de Cristo otra vez. Nosotros perdimos una posición en el Edén. Pero en Cristo la recuperamos. Pero todavía no estamos allí. Bueno, porque Cristo Santo le voy a iniciar hasta que me lleve a ese lugar donde debe estar.
Miren, entonces él dice, la cultura hebrea, el matrimonio, en el matrimonio quien escogía, escuche, por eso la Biblia no se puede entender así a ochas y panochas. Todo lo que está escrito es de lo que ya se sabía, de la cultura, de lo que ya se sabía. Jesús no vino a traer más nada, él hablaba con lo mismo que ellos conocían, con lo que ellos vivían, con lo que del día a día. Quien escogía a la novia no era el novio, era el papá de la novia. ¿Sí? ¿Quién nos escogió a nosotros? ¿Quién nos escogió a nosotros? Háblenme. El Padre nos escogió, Él dice, porque Él dice la palabra de Dios, porque de tal manera nos amó ¿quién? Jesús. ¿Que mandó a quién? El papá era el que cogía a la novia. Eso, el papá del novio, exactamente. Sí, claro. El papá del novio era el que decía, estuve hablando por allá hay una chica, yo quiero que usted se case con ella. Ahí está en la Biblia. Y por eso era que los matrimonios duraban, ¿sabían? Ahí no se oyó que se divorció, todas se murieron ahí con los maridos. Porque los papás eran quienes cogían los hombres, porque un papá no le va a coger un chirrete por ahí. Se oye tan feo eso, no me gusta. No buscaban cara, buscaban que no fuera una raza diferente. Entonces, mire, el papá del novio escogía ¿y quién le escogió? ¿Quién es la novia? Nosotros. ¿Y quién es el novio? Jesús. Entonces, cuando el novio escogía a la novia, no era que se hacían, le daba las 10 monedas y el novio se iba. Pero él tenía un amigo y cogía a ese amigo íntimo de ese novio y él estaba pendiente de la novia, se la tenía que cuidar hasta que el padre dijera, tal día es la boda. Por eso Jesús dice, el día y la hora nadie la sabe, solo mi Padre. Todo va enlazado. El día y la hora. Porque el que va a decir el día va a ser ¿quién? Papá. Jesús no la sabe. Él es el novio. Nosotros somos la novia. Y en la parábola dice que la mujer se le perdió una moneda. En la parábola dice. Y dice que ella empezó y desarmó la casa. Y cuando encontró la moneda, ella se puso alegre y fue donde las amigas y les dijo que las había encontrado y dice así, no sé qué, pero le está hablando de esto, de lo espiritual. Me hago entender que Cristo es el novio, la iglesia es la novia y le dejó las 10 monedas, las arras, ya no son monedas, ahora es el Espíritu Santo. Sí. Entonces era como un sello y ahí se daba el desposorio. ¿Qué quería decir eso? Que era como un matrimonio prácticamente. Si esa mujer era un compromiso, él se tenía que ir a construir la casa. Y el papá era que le decía, bueno, te vienes tal día y la novia aquí está para que se casen mañana. Y él preparaba todo y todo lo tenía ya listo para las fiestas. Eran 10 días de fiesta. Ya saben. 10 días, 10 vestidos. Me hubiera gustado a mí ahí, caramba. Paola. ¿Sí o no? Mire, sí, guayabo. Mire que a las bodas, es que esto es tan lindo, la palabra es tan hermosa. Las bodas, ¿cuántas tinajas habían? 7. Tenían que haber 14 tinajas. 14 tinajas. Y el maestresala tenía nada más 7. Por eso fue que se había acabado el vino.
Y por eso María, porque cuando a un maestresala se le acababa el vino antes de que la fiesta terminara, era, mejor dicho, muerte para él. Entonces María le dice, y María le dice, ay, ves, o sea, no tanto para que hiciera el milagro, sino para taparle la falta al maestresala. Se la dejo ahí, vamos acá. Entonces, esto está bueno. Yo me deleito con la palabra. Y el papá como dice a la boda, si quedaba así a medio de la fiesta, claro, claro. Por eso fue el milagro, para taparle la falta a maestresala. Así debemos ser nosotros, taparle la falta a nuestros hermanos. No alcahuetearlo, pero tampoco darle lengua. Escuche. Entonces. ¿Ah? Sí, mire, entonces aquí dice, las arras que yo les dejo, el novio se fue, Cristo se fue. Ya él le dejó la plata, le dejó las 10 monedas. O sea, ¿cuántas monedas te dejó Cristo? Por eso, pero ¿qué representa eso? Todo esto, salvación, justificación, gracia, paternidad, herencia. ¿Aló? Y dijo, y ahora te pongo el sello. Y si ese sello y si ella perdió una moneda, no se casaban. Por eso es que la tipa buscó la moneda. Por eso es que tú tienes que estar pegado al Espíritu Santo. Mira, sin el Espíritu Santo a ti no se te puede revelar el tetelestai. No se te puede revelar la palabra, no se te puede revelar la gracia, no se te puede revelar la sabiduría, la inteligencia. Mire, Pedro predicó sin haber ido a ningún instituto bíblico y se ganó 3,000 personas. Cuando nosotros llegamos a Cristo, primero somos pastores y después estudiamos. Y usted para ser médico, primero tiene que estudiar y después atender a los enfermos. Y acá no, o no es así, Jonathan. Él nos llama y después, por eso él dice, el que llama, capacita, envía y respalda. Acá al revés, mi hermano, porque acá el que te va a capacitar es él, porque él sabe que te dotó, te donó sabiduría e inteligencia, solo que tú no lo sabías. ¿Usted cree que yo todo lo que le digo yo me lo sé? Eso me lo sopla él. Hay cosas que yo se las digo que yo me quedo asombrada. Yo digo, wow, Señor, ¿de dónde sale eso? De él, si él es el autor y todo de este libro. Yo puedo traer un apunte y de ese apunte, cuando uno se para acá, si uno se abre al Espíritu y depende del Espíritu, el Espíritu te da y te da. Aquí podemos durar toda la noche hablando de la palabra y él va a dar y va a dar y va a dar, porque es un río que fluye y que salta para vida eterna. Entonces dice, yo te dejé las arras. ¿Y para qué son las arras? Para la garantía de que te dejé como el novio, hicimos el pacto, te dejé las monedas, pero yo me voy, pero voy a volver. Voy a volver. Yo vuelvo. Así que ojo con el sello. Ojo con las arras. Cuidado, las vas a perder. Úsalas. ¿Aló? Entonces, para yo entender el tetelestai, lo consumado, necesito ¿a quién? Al Espíritu. Ahora, el versículo 15, terminemos hoy a la hora que sea, pero vamos a terminar, que esto está bueno. Por esta causa, menos mal que los que tienen afán no vinieron. Por esta causa, perdónenme mis hermanitos que me están viendo, no lo digo por malo, chiste solamente. Yo no estoy diciendo que para que no vuelvan, que para que vuelvan. Mire, dice, por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Esta era una iglesia que se amaba. Dice, no ceso, el 16, de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros, ¿en dónde? ¿En dónde? En mis oraciones. Ahora, ¿cuál era la oración del apóstol Pablo para esta iglesia? ¿Qué era lo que él oraba? ¿Qué era lo que él pedía? ¿Y para qué lo estaba pidiendo? ¿Qué dice entonces?
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu. ¿De qué? Y de inteligencia y de revelación, perdón. Escuchen, sabiduría y de revelación. Usted puede tener, mire, hay gente que tiene el espíritu y no tiene revelación. Oramos, ¿por qué ora usted? Porque mi hijo vuelve, porque mi hijo para la comida, para la rienda. Y aquí dice, oren, para que les venga qué, les dé qué, revelación. Pero esa revelación ¿de quién? ¿De qué? En el conocimiento de él. Primero te dice consumado, todo te lo entregué, todo lo tienes. Pero esto no funciona sin el espíritu, que ya lo tienes, ¿verdad? Pero para que eso se te dé y lo puedas entender, necesitas orar. Y lo necesitas pedir. Porque el que pide, recibe. El que busca y el que toca, se le abrirá. Entonces, ¿me estoy haciendo entender? Primero, todo te lo da, todo está consumado. Pero para que eso se te revele, necesitas al Espíritu Santo. Ya lo tienes. Ahora necesitas ¿qué? Orar. Para que venga espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para conocer todo eso. Para que se me revele todo eso. ¿Sí? Porque si yo no oro, no busco el Espíritu Santo, a mí no se me va a revelar lo consumado. Ni nada de lo que yo quiera saber. Necesito orar. A los que no les gusta, a los que no les gusta, lastimosamente le doy una mala noticia. Hay que orar. Hay que orar. Tú comes y bebes agua, ¿verdad? Entonces tú lees y bebes y comes Biblia. Oras y comes Biblia. Y ahí está todo bien hecho. ¿Y qué más dice? En el conocimiento, ahora, un conocimiento, no un conocimiento, sino aquí habla de ginosco, un conocimiento experiencial. Yo hablaba de eso, ¿qué día? De experiencia. Porque hay mucha gente, a mí me preguntan, ¿tú conoces a Rodolfo? Yo digo, sí, yo lo conozco. Mentira, yo no lo conozco. Yo puedo distinguirlo, calvito, alto, simpático, ya. No me da ni las gracias por siendo simpático. Adolfo. Bueno, pero escuchen, hay gente así en la iglesia que no conocen a Dios. Hermano, es verdad. Pastores que no conocen a Dios. En Romanos 12 dice, y lo hemos cumplido. Nosotros leemos para que conozcáis la voluntad de Dios. Él dice que conozcamos. Dice que comprobemos. Exacto. Hablando de la voluntad ahí. Sí, no, y en todos los sentidos uno quiere conocer a Dios, uno deje de Dios. No, a Dios se le conoce cuando uno puede. Cuando mi Dios llega y hace algo en mí. Sí, porque yo puedo hablar mucho de Dios, no tengo un cambio, pero cuando Él tiene un contacto conmigo, ya es diferente. O sea, Dios aquí está hablando de esa revelación, de ese conocimiento. O sea, en pocas palabras, usted conoce al Señor por revelación. ¿Ya? Puedes hablar en lengua. Yo siempre lo he dicho y no me da pena. Yo predicaba, hablo de Jesús. Hablo de Jesús. Yo hablaba y predicaba de Jesús. 15 años predicando de Jesús. Entonces, una cosa es hablar de Él, pero otra es conocerle a Él. Yo predicaba porque la Biblia está escrita, pero una es algo experiencial, una experiencia, algo experimentado. Yo no lo había tenido. Y Eloy se fue.
A mí no se me escapan. Me hago entender, hermano. Necesitamos revelación y conocimiento de Dios. El hecho que yo venga a una iglesia no quiere decir que yo conozca ya. Hay pastores, evangelistas y hablan y predican, pero no han tenido un conocimiento. Y eso se tiene a través de la intimidad, a través de la experiencia, a través del permanecer, a través de la obediencia al Espíritu Santo. Mira, hermano, si usted no tiene eso, grave. Tiene que buscarlo, porque eso no le va a venir así porque sí. ¿Aló? Hasta Dios te ha podido hacer el milagro más grande y no le conoces. Y aquí dice que tienes que pedir espíritu ¿de qué? ¿Y de qué? De revelación. En el conocimiento, ginosco, en el conocer. Estos dos son para conocer a Dios. Así que hoy cambie su oración y diga, quiero estos dos espíritus en mi vida. En mi vida. Mire que este espíritu no es el Espíritu Santo. Aló. Léalo, mire lo que ahí no está escrito en mayúscula. Es un don. Entonces, ya termino aquí. Alumbrando, mire lo que va a hacer esa sabiduría y ese conocimiento. ¿Qué hace el conocimiento? Alumbra. ¿Alumbra qué? Los ojos de vuestro entendimiento. Viene la revelación y mis ojos del entendimiento se alumbran. ¿Qué quiere decir? Se va a la oscuridad. Que yo no entiendo, yo ahora no entiendo, pero yo me pongo a leer y la revelación viene. Yo tengo espíritu de revelación con la palabra. Y si lo tengo con la palabra, lo tengo de él. Yo le leo a usted y de ahí yo me voy con el espíritu, pues. O sea, o él me empieza a dar y a dar y a dar y a dar y a dar, porque él nunca se para, hermano. Usted la demora es que lo busque y abra. Él le da y le da y le da y le da. Por eso cuando uno se pone a leer y a estudiar, uy, usted se saborea. Y cuando usted le encuentra la comba al palo, usted no quiere salir de ahí. A mí me pasa. Yo a veces empiezo a las 4 de la mañana y son las 10 de la mañana y estoy sentada ahí. Ayer me puse a las 6 y eran las 9. Y yo, ay, Dios mío, ya llegó Andrés. Y yo apenas estaba terminando de estudiar 2 versículos. Ahora, no lo hago todos los días. Porque, ay, la pastora, no. Yo me voy adelantando porque yo tengo que dar la clase, entonces yo me meto y estudio a la hora que el Señor me diga. Ayer, como a las 3 de la tarde, es que, Señor, ¿y de qué voy a predicar? Yo tenía ya los mensajes hechos y como que ese no es. Y me habla ríos de agua viva. Yo dije, Señor, pero río de agua viva. Pero ahí nada más dice río de agua viva. Y bueno, estudiarlo. Y me metí, hermano. Ay, yo no quería salir. Porque eso lo hace ¿qué? La revelación. Y dice, ¿qué más dice? Vuestro entendimiento mire, ¿para qué es eso? ¿Para qué se alumbran los ojos del entendimiento? ¿Para qué? Para que sepáis cuál es ¿qué? La esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la sorprendente grandeza de su poder para, wow, esto es una belleza. ¿Qué más? Los que creemos. ¿Sí se da cuenta? Aló. ¿Para quiénes? Para los que creemos. El que no cree no disfruta esto. Si tú crees, lo vas a disfrutar. Para los que creemos, ¿y qué más dice? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad, poderío y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en el siglo, sino también
en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza, lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿Qué le dio a la iglesia? ¿Y cómo anda la iglesia peleando con el diablo? Y Dios no nos llamó a pelear con el diablo. Nos dijo, resístanlo, no peleen. En ninguna parte de la Biblia usted consigue que usted va a pelear con el diablo. Y los cristianos evangélicos pelean con el diablo de que se levantan hasta que se acuestan. Conocen más del diablo que de Dios. No, sí. Aló. No dice pelea con el diablo. Dios no es loco para ponerme a pelear con alguien que frente a mí es como, él es un ratón con un megáfono gritando. El ratón es un ratón, es una rata con un megáfono y hace, ¿cómo hace el león? Y el cristiano, uy, el diablo se levantó. ¿Ves? Una patada. Me hago entender. El Señor, ¿tú sabes qué dice? Resistir al diablo. Y él no dice ni repréndelo. Él dice resístelo. Y resistir no es reprender, no es pelear, no es guerrear, es resistirlo. Eso es una enseñanza que usted, mi hermano, mejor dicho, lo hace libre. Exactamente. La palabra es hermosa. Amén. Hasta aquí me alcanzó la gasolina. Hasta aquí nos acompañó Jehová. Vamos a orar. Venga, Jonathan, orilla. Yo me paré aquí con un dolor de cabeza que no sabía ni cómo iba a hablar. Amén. Bueno, vamos a darle gracias al Padre por esa palabra. Vamos a decirle en esta hora, vamos a decirle gracias, Padre Rey amado, porque has sido bueno con nosotros hoy, Señor, porque has cogido un pedacito del cielo, de esa sabiduría, de ese entendimiento, de esa inteligencia que hay allí, Señor, le has depositado hoy sobre cada uno de nosotros, Padre. Sé que cada palabra que hoy salió de la boca de tu hija ha sido una semilla plantada en buena tierra, porque sé que acá hay buena tierra, Señor. Acá no está la que está al lado del camino, acá no está la que está en pedregales, Señor, ni entre espinos. Acá está la buena tierra, Padre, que va a dar fruto al 100 por 1, Padre Celestial. Gracias, mi Rey amado, porque sé que hoy, Señor, así como nos trajiste en bendición, nos llevarás hasta nuestros hogares, Padre Santo. Gracias, mi Rey amado, por ser tan bueno con nosotros, Señor. De pronto, en este día no te habíamos agradecido, pero hoy te damos gracias, Señor, porque en este día tuvimos pan en la mesa, tuvimos agua para bañarnos, ropa para vestir, techo sobre nuestra cabeza, cama para descansar, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias, muchas, muchas gracias. Bendecimos la vida de nuestra autoridad, nuestro papá espiritual, Señor. Bendecimos la vida de todos los que hacen parte de este legado, de esta visión de hijos, Señor, porque sabemos que no somos ovejas, somos hijos que van a empezar a crecer para el funcionamiento del cuerpo de Cristo en esta tierra. Padre, danos, Señor, aquellos que no han podido conocerte, Señor, pero primero enséñanos el conocimiento tuyo para comprobar que sea experimental, Señor, lo que vivamos contigo, que experimentemos, Señor, vivencias, que experimentemos, Señor, manifestaciones, más que conocimiento humano, queremos manifestaciones de tu gloria en nuestra vida. Señor, ahora que nos disponemos a irnos a nuestros hogares, envía ángeles que nos guarden y nos protejan y nos guíen en todo nuestro camino en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para los que están en Zoom, bendiciones para todos.